¿Qué onda, perretes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy bien. Espero que ustedes también estén perfectos. Hoy me puse la de los Bulls, porque vamos a estar resumiendo el segundo capítulo de The Last Dance, del último baile. Veo que el primero gustó muchísimo, así que agradezco de corazón, de verdad, que estén bancando este tipo de videos que no tiene nada que ver en realidad ni con el 2K, ni con el COD, ni con el Fortnite, ni con el FIFA, ni con nada, sino que es algo que me pintó hacer a mí porque realmente es algo que me gusta muchísimo. Y nada, decidí traerlo al canal porque me parecía una buena idea y salió bien porque la verdad que ustedes le dieron mucho apoyo y mucho amor. Hoy vamos a estar hablando del segundo capítulo, como bien dije. La semana que viene, seguramente el mismo lunes a la noche, voy a tratar de hacer el tercer capítulo. Recordemos que esto va a salir el mismo lunes a las 4 de la mañana. Y después la semana que viene también estará resumido el capítulo 4. Esperemos que salgan el 3 y el 4. Se supone que van a salir el lunes. Esperemos que no pase nada y que terminen saliendo efectivamente por Netflix. Si están viendo este video suelto así, les recomiendo que primero se vean el que está acá arriba, que es el resumen del primer capítulo, en el cual empezamos a hablar de la temporada 97-98. Hicimos flashback a cuando Jordan era chico y demás. En el capítulo de hoy, en el episodio número 2, arranca directamente así, a los golpes. Una conferencia de prensa de Scottie Pippen en la cual un periodista le dice que Michael Jordan viene de pedir un sueldo más alto y que Phil Jackson quiere quedarse un año más en los Bulls después de que finalice su año restante. Mientras que Jerry Krause, recuerden quién era Jerry Krause, el que anteriormente lo habíamos nombrado, era el capo del equipo que se encarga de los traspasos y demás. Él había asegurado que no descartaba en transferir a Scottie Pippen. Entonces el periodista le pregunta a Scottie, le dice: ¿esto te enoja realmente que digan esto, que suceda esto? A lo que Pippen responde que no le enoja, que a él le encantaría en realidad quedarse en los Chicago Bulls y retirarse en los Bulls, pero que si no se da, va a tener que buscarse un equipo. Y asegura él que él es uno de los mejores jugadores de la liga, que tenía razón, y que él sabe cuánto vale en este deporte y que él sabe cuánto vale en sí, monetariamente. A lo que el periodista le responde: pero para ser de los mejores, ¿no estás cobrando muy poco? Ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto del sueldo y demás. Vamos a estar explayándonos a medida que vaya pasando el video. Vamos a volver un ratito al día de ceremonia. ¿Se acuerdan que hablamos en el capítulo anterior de que los Bulls empezaban la temporada y arrancan en su casa con el día de ceremonia del anillo, en el cual llevan los trofeos y demás? Nos muestran una escena en la que lo presentan a Scottie Pippen, que venía de ganar el último anillo con los Bulls y además tenía los mismos anillos que Jordan. O sea, había sido parte de todos los títulos que habían ganado los Bulls. Bueno, como digo, Pippen totalmente ovacionado, le agradece a la gente y tira un speech en el cual dice: gracias a todos por los momentos hermosos que me han dado. Después de estas 10 hermosas temporadas que pasaron, quiero darles una vez más gracias porque creo que esta puede ser mi última temporada. Pero se despide como si fuese su último día en cancha, o sea, como si realmente fuese el retiro de los Bulls o como si fuese su retiro como jugador. Obviamente los periodistas, que es lo primero que hacen, van a preguntarle sobre Pippen a Jordan y Jordan contesta que la verdad que Scottie dejó todo, tiene mucho amor y dedicación por la ciudad de Chicago y por los Bulls y que tiene sentimientos el tipo también, o sea, puede llegar a emocionarse y que le salga del corazón esa despedida que hizo en el día de ceremonia. El periodista, picanteándoselo un poquito a Michael, le pregunta: ¿hablaste con Pippen? Jordan le responde: ¿vamos a hablar del partido o vamos a hablar de Scottie Pippen? ¿De qué vamos a hablar? El periodista le dice: un poco y un poco. Entonces Jordan lo manda a guardar y le dice: bueno, si quieren hablar de eso, vayan a preguntarle directamente a Scottie Pippen. Medio como que amaga a irse, entonces el periodista le dice: bueno, hablemos del partido entonces. Y Jordan le dice: bueno, ahora sí, ¿qué quieren saber? Medio como que lo dejó ahí dormido, lo sacó a pasear un poquito Michael en la entrevista. Para ponernos un poco en contexto de todo este tema de sueldo de Pippen, en el camino al campeonato, Scottie Pippen salió segundo máximo anotador de puntos, segundo máximo reboteador, segundo en mayor cantidad de minutos jugados, primero en asistencias, primero en robos también. Eran las únicas estadísticas en las cuales había pasado a Jordan en el equipo, pero del equipo tenía el sexto mejor salario. O sea, estaba por debajo de Jordan, entiendo, pero estaba también abajo de otros jugadores que no sé si merecían más sueldo que Pippen. No solo esto se veía reflejado en los Bulls, sino que Pippen tenía el salario número 122 de la NBA. O sea, estamos hablando de una persona que en su época se la consideraba como el segundo mejor jugador de la NBA. El primero era Jordan, el segundo era Pippen, estaban los dos en los Bulls y el tipo tenía el salario número 122, o sea, estaba cobrando poquísimo para lo que hacía. Después de eso nos dejan un par de jugadas de Scottie de la época, que se veía que era un animal. El chabón a mí siempre me gustó. De chico me acuerdo que mis primos me rompían bastante las bolas con Scottie. De hecho me acuerdo que me lo nombraba más que Jordan, la verdad. Pippen era un tipo que acá en Argentina de hecho se lo escuchaba nombrar muchísimo porque era como el aliado de Jordan. Y mismo en la entrevista nos dejan con una frase que dice que Scottie Pippen era el Robin, haciendo referencia a que Michael Jordan era el Batman, el verdadero héroe, la cara, el que se veía. Seguido todo esto, volvemos al presente, el día de hoy, en el cual están entrevistando a Jordan y hace unas declaraciones, dice algo que me parece que es hasta ahora lo más fuerte de estos dos capítulos, el primero y el segundo, como la frase que más resuena. Asegura que Scottie Pippen ayudó muchísimo en su manera de jugar y dice que es algo que yo siempre recalqué, él ganó todos los títulos que ganó con Scottie Pippen al lado, que si no lo hubiese tenido al lado no los hubiese ganado. Vaya a saber uno si sí, vaya a saber uno si no. Michael es demasiado bueno como para poder ganarlos, pero bueno, necesitaba un socio y Scottie tenía todo, al punto que Michael declara y él dice: considero que mi mejor compañero de todos los tiempos es Scottie Pippen. Después de estas declaraciones de Michael nos llevan a los inicios de Pippen, en realidad cuando era chico directamente, nos cuentan un poquito su historia, porque Pippen también es una gran parte de este Bulls campeón. Nos llevan al pueblo en su época, era un pueblo muy pequeño en el cual se conocían todos entre sí, y Pippen recuerda que a los
los 11 años en la casa de la abuela tenían un aro de básquet colgado, era una cancha, no era cancha ni siquiera, era tierra, lo cual se llovía y había barro y demás, era una familia pobre, pero él se acuerda mucho de esas épocas en las que a los 11 o 12 años iba a jugar a la casa de la abuela, y también recuerda algo que es lo que más por ahí lo marcó y el momento más choqueante de este capítulo, que nos cuenta que más o menos a los 11 o 12 años están durante la cena, llega el padre del trabajo y que de repente estaban comiendo y como que se cae para atrás y nada, después se enteraron que tuvo un derrame cerebral, que perdió el habla y quedó en silla de ruedas para siempre. Además de eso, 6 años antes, Scotty, segundo hermano mayor, había tenido un accidente en el colegio y también había quedado paralítico, pero él insistía que el básquet era lo que lo hacía despejarse un poco. Él salía a jugar al básquet y era lo único que lo mantenía alejado, como que no pensaba en ese quilombo. Después de eso nos llevan a la central de Arkansas, la universidad donde tuvo Scottie Pippen, y nos cuentan que él en realidad había llegado como utilero ahí y que de un día para otro, como había mucha gente que no estaba rindiendo como correspondía, los estaban echando y demás, entonces Scotty fue y aprovechó y pidió una beca. Dijo, yo quiero entrar a la universidad, quiero graduarme. Se la dieron, obviamente, y ahí se mentalizó muchísimo porque entró al equipo de básquet y empezó a destacar. Empezó a mejorar su tiro y en menos de un año llegó a crecer 13 centímetros, algo que ya cuando terminaba la universidad estaba llegando a los 2 metros. Nos muestran una escena en la que Jerry Krause está diciendo, este tipo va a tener algo especial, vamos a tener que poner el ojo ahí. Y llega el momento del draft en el año 1987, los Seattle Supersonics draftean con el primer pick a Scottie Pippen. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo fue eso si en realidad él pasó a los Bulls? Bueno, resulta que la noche anterior al draft se había propuesto un trade, justamente Jerry Krause llamó a la gente de Seattle Supersonics y le dijo, mira, yo te ofrezco un par de jugadores, un par de picks y ustedes draftean a Scottie Pippen como el primero y nos lo dan a nosotros. Dale, perfecto, se cierra el acuerdo. Y es algo que no se dio a conocer hasta, de hecho, después del draft, porque hay una entrevista en la cual Scottie está drafteado con la gorra de los Seattle Supersonics, están haciendo una entrevista luego del drafteo, y le dicen, ¿cómo te sentís después del traspaso a los Chicago Bulls? Medio como que los mira, se ríe y no entiende. Ah, no sabía, les dice. Ah, bueno, porque estás usando la gorra incorrecta, le dice un periodista. Él estaba con la gorra verde de los Seattle Supersonics y ya era jugador de los Chicago Bulls. Nada, o sea, fíjense que ni él sabía esos son los negocios del básquet que son tan espontáneos. Y vamos a volver un poquito el tiempo más adelante. En realidad no en 97, sino en 91. Porque en ese año fue cuando Scottie Pippen firmó un contrato, su sueldo, y firmó un contrato a largo término, lo cual no es tan recomendable porque en el básquet los salarios vos lo propones en el día de hoy, propones, no sé, 30 millones a 4 años. Vos el primer año cobras una parte, el segundo incrementás un poquito esa parte, el tercero y así hasta llegar al monto que había emplazado. Bueno, el contrato que firmó Pippen en el 91 era un contrato por 18 millones a 7 años, que es una locura pensar en 7 años porque no sabés realmente qué puede pasar acá a 7 años. Mucha gente, de hecho Jerry le recomendó a Jordan lo mismo, que no firme por 7 años. Jordan no lo hizo, Scottie lo hizo. Por esto que les digo, pueden pasar muchísimas cosas de acá a 7 años y si te convertís en el mejor, te puede pasar esto. Lo que pasaba en ese entonces es que Scottie estaba cobrando muy poca plata y él reclamaba y no le daban más plata, no había manera de darle más plata, que es justamente por lo que se empezó a picar con Jerry Krause. Pasemos de nuevo al 97-98, arrancaba la temporada y Scottie Pippen, yo le dije que no estaba viajando, que estaba lesionado. Bueno, lo que sucedió en verdad es que durante la temporada 96-97, en los playoffs o en The Finals creo, Scottie se lesionó. Venía medio jodido, él terminó el campeonato, todo. En teoría lo que debería haber hecho es, en el verano, entre campeonato y campeonato, se operaba y se recuperaba. Pero no, él como estaba tan en desacuerdo con este tema del sueldo, lo que decidió hacer es, el verano disfrutarlo, hacer la suya, y en el momento en el que vuelve el campeonato, en el momento en el que se retoma la NBA, él se opera. Ahí hay una toma en la que Michael Jordan actual dice, en ese momento Scottie yo creo que se equivocó, porque Jerry claramente no le va a dar bola, entonces Michael en ese momento tuvo que arrancar la temporada sabiendo de que iba a tener 6-7 meses de recuperación de Scottie Pippen, que era una de las piezas fundamentales de ese Bulls. Esto se ve reflejado claramente en el inicio de la temporada, porque los Bulls pierden 80-78 contra Atlanta el mismo día que Scottie Pippen se opera, después pierden 101-80 contra los Cleveland Cavaliers, 90-83 contra los Wizards, después vuelven a perder 89-95, no me acuerdo contra quién. Fíjense que en estos 4 partidos no llegaron ni a los 100 puntos. El equipo de las estrellas, el mejor equipo de la NBA casi de la historia, no llegaba a meter 100 puntos porque faltaba su pieza fundamental, Scottie Pippen. Si bien Jordan era el arma letal, Scottie era el que lo acompañaba y el que claramente hacía funcionar el equipo. Todo este quilombo que estaba pasando recaía en ¿quién? En Michael Jordan, obviamente, porque él era el mejor y era el que tenía que carrear al equipo. Esto lo mató mental y físicamente, al punto que tuvo que discutir con todos en los entrenamientos. Hay tomas en las que lo vemos a Jordan discutiendo con sus compañeros, medio poniéndole los puntos. Los tenía cortitos realmente porque el equipo no iba bien y Jordan era el que tenía que ponerse los pantalones porque era Michael Jordan. Hay una escena en la que se lo ve pidiéndole a los jugadores que jueguen más agresivo y que si no les gusta, se pueden ir. Llega el 21 de noviembre del 97, partido de los Bulls contra los Clippers, que en ese momento era el peor equipo de la NBA. Se empieza a ver esta mentalidad ganadora, como
como que Jordan se empieza a despertar, mete 49 puntos. Jordan tuvo que meter 49 puntos para salir de 2 overtimes y ganar su primer partido en la temporada. Ahí la serie empieza a tomar como nuevamente el camino de Jordan y nos hacen un flashback a Wilmington, a Carolina del Norte, como para volver a contarnos un poco de la vida de Michael Jordan. Nos muestra a los padres y al hermano de Michael diciendo que la mentalidad ganadora y competitiva que tuvo Jordan la tuvo desde cuando era chico. En la casa ellos tenían un aro y cuando eran chicos él competía con su hermano y competían al punto de terminar las piñas. Eran hermanos, se querían y todo, pero Jordan quería ganar y si no ganaba se puteaban en 40 idiomas. Luego de eso nos mandan a octubre de 1985, en donde nos muestran que la segunda temporada de Michael él terminó primero en puntos, primero en asistencias, primero en rebotes y primero en robos. En las 4 estadísticas más importantes del básquet terminó siendo el mejor del equipo y recordemos que estaba en su segunda temporada. Además de que bueno, había ganado el Rookie del Año y que había llevado a los Bulls por segunda vez consecutiva a los playoffs. Pero en el tercer partido de la segunda temporada de los Chicago Bulls, jugando contra Golden State, Jordan se lesiona, salta, cae, pisa mal y se fractura el pie. Venía de jugar todos los partidos, nunca había faltado ningún partido ni en Carolina del Norte ni los Chicago Bulls y de repente se lesionaba y perdía 64 partidos de la temporada. Jordan obviamente no podía jugar, tenía que esperar, recuperarse, qué sé yo. Bueno, ¿qué hizo? Habló con la Universidad de Carolina del Norte, que era de donde él había salido, y empezó a ir a escondidas de los Chicago Bulls a entrenar. Empezó ahí entrenando en piletas, empezó a mover un poquito, empezó a practicar el tiro, después fue jugando 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Empezó a jugar partidos a escondidas de los Chicago Bulls, jugando para Carolina del Norte en los entrenamientos, obviamente, al punto que un día llegó a la concentración de los Chicago Bulls, lo chequearon y vieron que la pantorrilla que se había lesionado estaba en mejor estado que la otra. El general manager le pregunta, ¿qué hiciste? Y Jordan le contesta, vengo jugando partidos de 1 hora y media desde hace un tiempo. Me recuperé en la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí viene una parte importante en la cual el médico sale y dice que Jordan tiene un 10% de probabilidades de volver a lesionarse y que si se vuelve a lesionar, esa lesión es fatal. En el básquet muchas veces una segunda lesión te puede dejar sin carrera. Pero bueno, Jordan insistía en que había un 10% que podía terminar con su carrera, pero había un 90% que decía que podía jugar. O sea, Jordan hacía hincapié en que él veía el vaso lleno, el 90% para poder jugar, pero la dirigencia y los médicos decían que tenía un 10% de posibilidades de volverse a lesionar. O sea, venía el lado negativo, el vaso medio vacío. Cuestión, el técnico, el general manager y todo no lo quieren arriesgar justamente por ese 10% porque era el jugador franquicia, o sea, era en la persona en la que estaba depositada toda la fe de los Chicago Bulls en los próximos años. Estamos hablando del año 85. Lo entrevistan a Jordan y él sale a declarar de que el no ponerlo a él, el que él no juegue, era una actitud de perdedor. No solo del equipo, sino de la conducción. O sea, no solo de los compañeros, sino también de la conducción, del presidente, del dueño, del manager, del técnico, de todos. Esto lo declaró porque se empezaba a rumorear de que los Bulls estaban perdiendo muchos partidos y iban a perder a propósito, iban a tanquear lo que se le llama en el básquet el tanking, que esto es perder a propósito para quedar últimos y mientras más abajo quedas, más posibilidades tenés de agarrar un buen pick en el próximo draft. O sea, anteriormente si salías último, obtenías la mejor plaza para el próximo draft. Ibas a ser el primero en elegir el próximo jugador futuro, el próximo Jordan. Entonces los Bulls lo que buscaban era eso, y Jordan respondió de esa manera. Él creía que era de cobarde, de perdedor, el tanquear a propósito para ganar una buena posición del draft. Finalmente pasa el tiempo y se llega al acuerdo de que Jordan puede jugar 7 minutos por tiempo. O sea, entre primero y segundo cuarto, 7 minutos, tercer y cuarto cuarto, 7 minutos más. Esto estaba con cronómetro, o sea, había una persona en el banco que tenía un cronómetro y sonaba, hacía un ruidito cuando pasaba ese tiempo. Jordan no podía jugar ni un segundo más. Llegaron al último partido de la temporada y finalmente los Bulls estaban octavos. Si ganaban, entraban a playoff. Si perdían, quedaban afuera. Jugaban contra Indiana Pacers. Faltando 30 segundos, pierden los Bulls por 108-107 por un punto de diferencia. Y Jordan no tenía más minutos para jugar. Ya había gastado los 14 minutos. Entonces él se le puso a implorar a Stan Albeck, que era el técnico de ese entonces, de que lo ponga, de que solo quedaban 13 segundos, 14 segundos, de que por favor lo deje entrar porque quería que el equipo gane y que puedan clasificar a playoff. El técnico le dijo que no lo podía poner porque le habían dicho desde arriba, los capos del club, de que si rompía aunque sea por un segundo el contrato de 7 minutos por tiempo, lo echaban al técnico. Entonces Jordan, bueno, lo entendió. Finalmente ese partido lo terminan ganando los Bulls con un doble de un jugador que no era tan conocido, pero bueno, los salvó y los metió en playoff. Bueno, llegan los playoffs, Bulls quedaron octavos, entonces les toca jugar contra el primero, contra el campeón de la conferencia que habían sido los Boston Celtics, que en ese momento tenían del quinteto inicial 4 jugadores titulares del All-Star y que venían de tener una temporada 67-15, o sea, habían ganado muchísimo. Para ese entonces, o sea, había pasado un tiempito desde que había terminado la temporada, Jordan ya no tenía los límites de minutos, o sea, podía jugar libremente. En el primer partido de los playoffs, Boston Celtics contra los Chicago Bulls, muestran a Larry Bird, otro jugador icónico de la NBA, que declara que el plan del equipo, la estrategia era
parar a Jordan, que Jordan no nos meta puntos. Ese partido finalmente lo ganan los Celtics 123-104, pero Jordan metió 49 puntos y 4 rebotes. O sea, había salido el plan porque los Celtics habían ganado, pero no lo habían podido parar a Jordan. Metió 49 puntos en un partido de una serie de playoffs. Antes de ir al segundo partido, cuentan que Michael se fue a jugar al golf con unos periodistas y con un jugador de los Boston Celtics, que eran amigos. Y esa tarde, jugando al golf, a Jordan no le salía una. A diferencia de la cancha que le salían todas, bueno, en el golf no le salía una. Entonces, el jugador de los Celtics medio que lo boludeaba, lo verdugueaba, ¿viste? Le metía como pica y no le salía una a Jordan. Entonces, cuando se despiden, Michael le dice, decile a DJ, que era Dennis Johnson, el mejor jugador defensivo de los Boston Celtics en ese momento, que mañana tengo algo para él. Refiriéndose a mañana, porque mañana era el segundo partido de los Boston Celtics contra los Chicago Bulls en playoff. Bueno, llega ese segundo partido, nuevamente los Celtics hacen de local. Michael totalmente desatado, hecho una fiera, mete doble, mete triple, creo que mete 16 de 18 en libres, una bestia total. Larry Bird no lo podía parar. DJ, que era el jugador que le había advertido, termina con 4 faltas en el tercer cuarto. El partido terminan ganando los Celtics, creo que por 4 o 5 puntos, pero Jordan termina el partido con 63 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Una bestia total, se vuelve a llevar obviamente la figura del partido. Los Chicago habían perdido los 2 partidos, pero Jordan había carreado y se le habían dado el MVP de los 2 partidos. Y en ese momento, de hecho, se había roto un récord porque Jordan con 61 puntos había roto un récord de playoff de mayor cantidad de puntos convertidos justamente en su segunda temporada. Una locura. Después de eso nos muestran un Larry Bird actual en el cual dice otra de las frases más icónicas del capítulo y asegura que él nunca vio algo así y nunca va a volver a ver algo así. Esa persona que vio jugando para los Bulls en la cancha de los Celtics no era Michael Jordan, era Dios disfrazado de Michael Jordan. Entonces para esa época se dan cuenta que Jordan era la clave, tenían que armar el equipo base a él, y Jerry Krause en un par de negociaciones inteligentes trae a Horace Grant y a quien estábamos hablando al principio del capítulo, Scottie Pippen. Ahí nos vuelve a conectar a noviembre de 1997. Todavía en ese entonces Pippen se está rehabilitando de la lesión que tiene, pero ya viajaba con el equipo, ya era parte de la concentración. No jugaba, pero viajaba con el equipo. Seguía todo mal. Krause sale a declarar de que su trabajo en los Chicago Bulls es analizar ofertas y escuchar también a los otros clubes. O sea que si le llega una oferta de otro club, él lo va a negociar. Ahí medio que se pudre todo, sale a hablar el dueño del club y dice: yo quiero el 6º anillo. Mientras Jordan esté acá, Pippen se va a quedar. Por lo que se sentía un poco insultado y adoptó la actitud de no respetarlo, al punto de que en un viaje, en una concentración o previo a un partido, estaban todos yendo en un colectivo y se pusieron a discutir muy fuerte, al punto que Scottie Pippen lo empezó a insultar, o sea, con palabras durísimas, según aseguran los jugadores que estaban adentro del micro, a Jerry Krause. Como que hubo un duelo en el cual Pippen se mostró totalmente enojado, lo mandó a la mierda, así digámoslo, y los jugadores tuvieron que poner un poco de calma, pero como para que no se vayan a las manos. El capítulo termina con Pippen yéndose del colectivo, después de todo este quilombo que había pasado, pidiendo el traspaso. Él, por su propia cuenta, se quería ir de los Bulls y hasta declaró que no quería usar nunca más el uniforme de los Chicago Bulls. Ahí nos muestran un Jordan del presente en el cual declara que para él Scottie estaba siendo un poco egoísta porque estaba pensando en él, en sus caprichos, y no pensaba tanto en la organización y en el equipo que estaba teniendo. O sea, necesitaban salir campeones, cerrarle el culo a todos y salir campeones un tripit otra vez. Y Scottie no. Scottie era un poquito más orgulloso y pedía el traspaso para irse. El episodio cierra con Scottie Pippen diciendo: tuve que hacerlo porque era lo mejor para mí. Esto de solicitar el traspaso y querer no jugar más en los Chicago Bulls. De esta manera cierra el capítulo. No les voy a spoilear qué pasa. Piensan un poquito, se dan cuenta qué pasó con el traspaso, pero lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el episodio número 3 de The Last Dance, que lo estoy esperando muchísimo. Así que el lunes que viene me voy a poner la alarma, me voy a levantar a las 4, voy a ver el tercer y cuarto capítulo, me lo voy a resumir y lo van a ver acá el lunes que viene. Espero que no se me haya hecho largo, la verdad que me parece que me explayé un poquito más, espero no haberlos confundido. Tengan en cuenta que no soy tampoco de resumir muchas cosas, es como que aparte, teniendo en cuenta es una serie que va y viene durante todo el tiempo, se termina complicando más que los multiversos de Marvel y capaz que se marean un poco. Pero bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa les recomiendo que se miren estos 2 episodios porque están buenísimos y es una serie que promete muchísimo. Si bien no es una serie que va a quedar en la historia como Breaking Bad o Lost, es una serie que a mí me importa y me gusta muchísimo, así que la voy a seguir viendo. Si les sirvió el video, si les sirvió la tata, dejen un like y suscríbanse al canal, que también subo otro tipo de contenido. Si vinieron solamente por la serie y les gusta el básquet, les recomiendo que se chusmeen porque tengo una larga lista de capítulos, una larga lista de episodios del NBA 2K20, el juego de NBA para Play 4, en el cual tengo un jugador y nada, bueno, vayan a ver acá, les dejo el link del primer capítulo si quieren arrancar a verlo. No les saco más tiempo por hoy, nos vemos la próxima.